Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 32. Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo: Este es un ejército de Dios. Por eso llamó Mahananim a aquel lugar. Jacobo envió unos mensajeros a la tierra de Seir, que es la región de Edom, para anunciarle su llegada a su hermano Esaú. Y les dio este mensaje: díganle a mi hermano Esaú, su hermano Jacob, se pone a sus órdenes y le manda decir: he vivido con Labán todo este tiempo. Y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a ver a su hermano Esaú, y ya viene él mismo para recibirlo a usted, acompañado de 400 hombres. Al oír esto, Jacob tuvo miedo y se quedó muy preocupado. Dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él, también las ovejas, vacas y camellos, pues pensó: si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. Luego comenzó a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que harías que me fuera bien. No merezco la voluntad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar que no se pueden contar. Aquella noche Jacob durmió allí y de lo que tenía a la mano escogió regalos para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo: adelántense y guarden alguna distancia entre manada y manada. Al primero que envió le ofreció, le ordenó: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién es tu amo, a dónde vas y de quién son los animales que llevas, contéstale: es un regalo para usted, mi señor Esaú, de parte de Jacob su servidor. Por cierto que él mismo viene detrás de nosotros. También el segundo que envió y al tercero y a todos los que llevaban las manadas les dijo: cuando encuentren a Esaú, díganle lo mismo, y díganle también: Jacob, su servidor, viene detrás de nosotros. Y es que Jacob pensaba: voy a calmar su enojo con los regalos que le envió por delante, y luego lo veré personalmente. Tal vez así me recibirá bien. Así pues, los regalos se fueron antes, y él se quedó a pasar la noche en su campamento. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jacob, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, le contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime, ¿cómo te llamas tú?, preguntó Jacob. Pero el hombre contestó: ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Génesis capítulo 33. Cuando Jacob vio
que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron. Después Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y preguntó, ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu servidor, dijo Jacob. Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego se acercaron Lea y sus hijos y se inclinaron a la misma manera. Y por último se acercaron José y Raquel y también se inclinaron. De pronto Esaú preguntó, ¿qué piensas hacer con todas estas manadas que he venido encontrándome? Ganarme tu buena voluntad, respondió Jacob. No, hermano mío, yo tengo suficiente, quédate con todo lo tuyo, dijo Esaú. Pero Jacob insistió, no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo, pues verte en persona es como ver a Dios mismo, ya que tú me has recibido muy bien. Te ruego que aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y nada me falta. Tanto insistió Jacob que al fin Esaú aceptó el regalo. Pero dijo, bueno, vámonos de aquí, yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, querido hermano, tú sabes que los niños son débiles y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con crías. Si se les cansa en un solo día, pueden morir todas las ovejas. Es mejor que tú te adelantes a este servidor tuyo. Yo iré poco a poco al paso de los animales que van delante de mí y al paso de los niños hasta reunirme contigo en Seir. Bueno, dijo Esaú, permíteme dejarte a algunos hombres de los que vienen conmigo. Pero Jacob contestó, no, por favor, ¿para qué te molestas? Ese mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue a Sucot y allí hizo una casa para él y unas enramadas para sus animales. Por eso aquel lugar lo llamó Sucot. Cuando Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo a Canaán y acampó frente a la ciudad de Siquem. Por 100 monedas compró un terreno a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y ahí puso su campamento. Después construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo número 32 estamos viendo la reconciliación, el encuentro de Jacob y Esaú, los hermanos, los hijos de Isaac. Recordemos la historia en que uno hizo una acción de quitarle la bendición, en este caso fue Jacob, a Esaú. Y Esaú en otra ocasión le había cedido los derechos de hijo mayor a Jacob, simple y llanamente por un guisado muy sabroso que Jacob había preparado después de que Esaú había regresado de trabajar en el campo. Estamos viendo entonces aquí una reconciliación. Eso es muy importante que lo veamos porque es una de las partes importantes que debemos nosotros de tener con respecto a nuestras acciones cotidianas. Y vemos aquí cómo nos dice que Jacob sigue su camino y unos ángeles de Dios se le salieron al encuentro. No nos dice cómo eran esos ángeles ni qué tipo de ángeles, pero sí debemos de saber que los ángeles de Dios a veces se aparecen como cuando lo leímos y lo estudiamos con Abraham, que eran 3 ángeles, eran 3 personas, 3 personajes con cuerpo. En otras ocasiones hemos visto que los ángeles se aparecen de una manera en sueños y les hablan a las personas. También lo hemos visto que los ángeles se aparecen con alas. Y ya poco a poco iremos viendo estas apariciones de los ángeles. Hasta este momento estamos solamente apreciando que los ángeles que se le aparecieron a Abraham eran 3 y eran como personas. Aquí estamos viendo que unos ángeles de Dios salieron al encuentro con Jacob en su regreso a su tierra y no nos menciona qué formato ni qué apariencia tienen los ángeles. Pero Jacob los vio, o sea que tenían una apariencia, pero no nos dice cuál es. Y dice Jacob, este es un ejército de Dios
Por eso lo llama ese lugar Mahananim. Entonces vemos cómo los ángeles son servidores, mensajeros, ayudan a los que están benditos, a los que obedecen las cosas del Señor. Y seguimos con el versículo 3, que dice que Jacob envió unos mensajeros a la tierra de Seir, porque para allá iba Jacob. Ahí se encontraba su hermano Esaú, que es la región de Edom, para anunciarle su llegada a su hermano. Recordemos que su hermano pues, tenía cierta discordia con él por haberle robado la bendición. Recordemos que la mamá, Rebeca, le dijo a Jacob: vete con mi hermano a vivir con él, porque tu hermano Esaú está muy enojado y quiere matarte. Y por eso Jacob fue a parar a la tierra donde vivía el hermano de su mamá, que era Labán. Y recordemos entonces pues, que ahí conoció a Raquel, primero a Lea, a Raquel, y después tuvo hijos con ellas y también con sus sirvientas, fueron sus concubinas. Y de ahí pues sabemos que ya tenía 11 hijos Jacob, ya lo hemos visto en la lectura anterior. Estoy haciendo este recuento de hechos para poder analizar de un punto teológico, para que podamos ver el mensaje principal. Y nos dice aquí que pone a sus órdenes y manda a su siervo Jacob y a decirle que tiene asnos, vacas, ovejas, esclavos, esclavas, y le manda un mensaje. Y le dice: Señor, le dice su servidor, que Jacob es el servidor de Esaú. Trata de ser lo más humilde posible Jacob en su regreso con Esaú, su hermano, porque sabe que es una situación muy conflictiva, sabe que es una situación difícil, porque Esaú, al ver lo que recibía la bendición de Isaac, sintió no solamente tristeza, recordemos que lloró, sino que también sintió maldad y odio con su hermano, porque había recibido a su hermano la bendición y él se había quedado sin esa bendición de su padre Isaac, que es una bendición muy importante en el pueblo hebreo. Entonces, porque sabía que era la bendición de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la bendición es de Dios. No es la bendición del Papa, no es la bendición del sacerdote, del obispo, no es la bendición de nuestro papá, de nuestra mamá, de ninguna personalidad de nuestra familia. Es la bendición de Dios que se nos otorga. La bendición que te bendice, que te ayuda, que te prospera en tu vida. Entonces, era muy importante eso. Por eso Esaú pues tenía esas actitudes de tristeza, de llanto y finalmente también de agresión en contra de su propio hermano. Y Jacob también se había dado cuenta que la actitud de haber querido robarle la bendición pues era un hecho equivocado. Hasta aquí podíamos hacer un punto y hablar de que muchas veces nosotros razonamos las cosas de esta manera como lo estamos especificando, pero que al final de cuentas las cosas se dieron así porque así Dios quería que fuera. Ya lo habíamos analizado que Saúl se había casado con 2 mujeres hititas y que tenían otras costumbres de idólatras, costumbres vanas, mundanas, y habían desviado ya la actitud de Saúl. Y Esaú le estaba poniendo muy poco interés a la bendición de nuestro Padre Dios, que iba a ser por medio de Isaac, y estaba haciendo a un lado los principios más importantes, que es la fidelidad a nuestro Padre Dios, y que no debemos de trascender en estar idolatrando a otras imágenes, a otras entidades. Recordemos que posteriormente, ya en el Éxodo, se nos menciona que no debemos de tener otro Dios, y que no debemos de estar haciéndonos imágenes del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Pero eso es posterior. Pero nos estamos dando cuenta aquí que Saúl ya se había perdido. Por eso es que, les vuelvo a reiterar, ya todo estaba planeado por nuestro Padre Dios, y solamente ellos fueron instrumentos, y se fue realizando la historia conforme a lo que ya estaba planeado por Dios. Y bueno, pero de todas maneras Jacob, aquí vemos que está tomando un resolutivo, siendo humilde y tratando de reconciliarse con su hermano. Ese es un mensaje para nosotros. Nos debemos de reconciliar con nuestros hermanos, de alguna manera hacer lo posible, luchar
para que la familia, los hermanos, estén en total acuerdo, en total paz. Ese es un mensaje que se nos está dando hasta este punto con respecto a la actitud de Jacob, que manda unos mensajeros diciéndole a su hermano pues que tiene todo lo que tiene, para que se dé cuenta que ha trabajado mucho. ¿Cuántos años estuvo trabajando? Recuerden ustedes, 7 años para Lea, 7 años para Raquel y 6 años más para obtener pues producto, animales, esclavos, esclavas, siervos, para poder vivir bien. Y recordemos que aparte pues tuvo a Lea, de Raquel, tuvo a Silpa y a Bila, que son las sirvientas y fueron sus concubinas, y que al final de cuentas pues también tenían hijos con ellas. Entonces es importante esto aclararlo, de que debemos nosotros de planear, hacer una reconciliación, ser humilde y sencillo como lo estaba haciendo aquí Jacob, y reconocer nuestras equivocaciones, nuestras actitudes equívocas. Y bueno, pues vemos aquí cómo regresan los mensajeros y le dicen a Jacob pues que su hermano viene para recibirlo con 400 hombres. El número 4 seguido de 0 significa preparación continua. Hay que prepararnos para esa reconciliación. Por eso cuando nosotros en la Iglesia Católica vamos a llevar a cabo nuestra Eucaristía, nuestra comunión, pues primero se nos invita a que nos reconciliemos. ¿Qué es reconciliar? Recapacitar, arrepentirnos. Y por eso hacemos un acto de confesión, un sacramento de confesión dentro de la Iglesia Católica para reconciliarnos y poder estar así bien con Dios. Y muchas veces repetimos una parte de un evangelio que Cristo nos dejó. Si vas a dejar una ofrenda en el altar, en la iglesia, si quieres ir a confesarte y comulgar, primero ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y dejas la ofrenda. Lo más importante es esto que estamos viendo aquí de la reconciliación de Saúl y Jacob, de los hermanos. Y puede ser de los familiares, puede ser de los esposos, puede ser de los tíos con los sobrinos, de los abuelos con los nietos. En realidad la reconciliación aquí lo estamos viendo entre hermanos, pero puede ser en cualquier personalidad de la familia. Bueno, y aquí vemos cómo Jacob pues se saca de onda, discúlpenme decirles esto, de que se saca de onda, se queda espantado, es la palabra correcta, de que venga Saúl con 400 hombres, entonces no viene a recibirme, yo creo que viene con un ejército a destruirme, no se le ha bajado el rencor ni el odio, ¿verdad? Aquí vemos cómo entonces Jacob tenuemente no tiene esa gran fe que tenía su abuelo Abraham. De todo lo que le mandara Dios, lo estaba bien recibido. Y vemos cómo Jacob aquí tiene esa tendencia a desesperarse y a sentirse incómodo, y entonces procura hacer una comunicación, procura hacer una oración. ¿A quién? A nuestro Padre Dios. Y le recuerda, como si nuestro Padre Dios no se acordara, le recuerda a Jacob todo lo que le había prometido nuestro Padre Dios, y lo dice así, ¿verdad? Tuvo mucho miedo, dividió entonces dos grupos, a la gente que estaba con él, ¿verdad? Sus animales, y luego comenzó a orar. En el versículo número 9, dice del capítulo 32, dice: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que rezara a mi tierra y a mis parientes, y que harías que me fuera bien. No merezco tu bondad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Fíjense, le fue bien en la vida. ¿Por qué? Porque estaba con Dios, porque estaba guiado por Dios, porque había recibido la bendición de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿hemos tenido ya la bendición de nuestro Padre Dios? Sí. Cuando fuimos, ¿qué? Bautizados. Entonces yo tenemos, nos tiene que ir bien la vida, pero muchas veces nosotros nos desarmamos, nosotros nos distorsionamos o nos vamos por otro camino. Como le pasó a Esaú, ¿sí? En vez de haberse casado con una mujer de su propia tribu, de su propia gente, que tiene las mismas ideas, los mismos comportamientos, las mismas costumbres, se fue a casar con otra gente con la que lo empezaron a manipular, a cambiar.
no es que sean malas las hititas, sino que tienen o tuvieron en ese entonces, tenían otras ideas. Es como si en la actualidad tú te casas, tú te juntas, tú te unes con una persona que no cree en Dios. Quieras o no, vas a tener ciertas situaciones conflictivas en la vida familiar. ¿Por qué? Porque la persona que no cree en Dios te va a rebatir todas las cosas que tú quieras hacer con respecto a Dios, tu comportamiento, tus costumbres, tu oración, tu credo, tu fe, ¿sí? Tu devoción. Y entonces todos esos detalles van siendo que vaya uno cambiando y vas cambiando. Y a lo mejor no cambias para bien, sino cambias para mal. Y entonces ya empiezas a tener tú diferentes formas de pensar y ya no crees fielmente a las cosas que Dios te ha dicho y te ha hecho claro. Y esas son situaciones que le pasó a Esaú. Y bueno, pues estamos aquí viendo entonces que la situación era peculiar porque vemos como Jacob tiene esa situación de estar pensando, de tener algo de miedo, de algo de desesperación, y por eso empieza él a tener resolutivos. Y en este caso empieza a hacer oración a nuestro Padre Dios y le empieza a evocar lo que nuestro Padre Dios ya le había prometido. ¿Y qué le sigue diciendo? ¿Verdad? Después de decir que pues, se había ido sin nada y ya regresa con todo, pues ya Dios le había ayudado. Tú has dicho claramente que me harás que me vaya bien, ¿sí? Y que mis descendientes serán tan numerosos como el granito de arena del mar y que no se pueden contar. Entonces, esa noche se duerme Jacob, dice ahí, y tenía a la mano la idea de darle regalos a Esaú. Y fíjense los regalos que le va a mandar a Esaú. Imagínense todo lo que le manda a Esaú de regalos, y son regalos, entonces imagínense cuánto tiene él, Jacob. Durante 6 años trabajó y se enriqueció poderosamente. Dice aquí, 200 cabras le va a regalar, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos y 10 asnos. Estamos manejando números. Y se dan cuenta ustedes, porque los números son muy importantes, pero también los animales, la cantidad. Esos nada más eran regalitos. Imagínense todo lo que tenía. Oye, si va a regalar 200 cabras, pues ha de tener 2000. Mínimo, ¿no? Dice 200 ovejas, pues ha de tener otras 1000 ovejas. Oye, es un montón. Y para poder cuidar a tantas ovejas, pues se necesitan muchos sirvientes. No, ya por eso Labán, ¿verdad? Y toda su familia de Labán, los parientes de él, pues ya le tenían recelo, porque decían, oye, este se está haciendo multimillonario, y no es político, y no es del PRI. ¿Cómo le estaba haciendo? ¿Con la ayuda de quién? Cuando nosotros estemos bien con el Señor, Dios nos va a dar casa, vestir y sustento, lo suficiente, o hasta más. Y muchos de nosotros, por más que le buscamos, por más que trabajamos, por más que ahí andamos, no logramos lo que queremos físicamente, mundanamente o terrenalmente. Porque no lo estamos haciendo bien, o sea, lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, con nuestro raciocinio. Y después cuando tenemos todo, se nos acaba la juventud y empiezan las enfermedades. Y todo lo que tenías o lo que tienes, lo empiezas a gastar en medicinas, en médicos, en atenciones. Y te pasas toda la vida trabajando por lo mundano para después acabar con todo lo que ganaste para tratar de sobrevivir. De veras, así es la situación, ¿sí? En cambio, si tú estás con la bendición de Dios, que todos lo tenemos, y hacemos lo que Dios nos corresponde, Él nos da casa, vestido y sustento y felicidad. ¿Qué es la casa, vestido y sustento? Es la felicidad. Y nos da todo eso. Y no hay otra cosa más que buscar. Pero la fórmula es esa, estar con Dios. Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo, adelántense, guarden alguna distancia entre manada y manada. Hace un
un plan, ¿no? Mata primero unos y después otros, para que Esaú cuando llegue pues empiece a darse cuenta de que su hermano está arrepentido, de que su hermano humildemente le quiere pedir perdón. Todo ese escenario nosotros lo tenemos que proponer, provocar, poner para podernos reconciliar, principalmente con nuestros seres queridos, con nuestra familia. ¿Cuántas familias en la actualidad están separadas, distorsionadas? ¿Por qué? Por lo mundano, por lo terrenal, por el pecado, por la avaricia, por la envidia, por las malas costumbres. ¿Sí? Así como se los estoy diciendo. El mundo, el demonio y la carne. Por eso hay dificultades en las familias. Cuando se encuentra Esaú con estos grupos de regalos, los sirvientes de Jacob le anuncian eso. Y atrás de nosotros dicen los sirvientes, viene Jacob, tu hermano. Y dice aquí en el versículo, y es que Jacob pensaba, voy a calmar el enojo de mi hermano, dándole regalos. Y ahí sí somos, ¿verdad? A veces con un regalito queremos reconciliar a la gente. ¿Saben qué sería el mejor regalo para reconciliar a la gente? La oración. Ese es el mejor regalo. Con la oración, pedirle a Dios que nos dé entendimiento, fuerza, que nos ilumine el Espíritu Santo para la reconciliación. Estamos hablando de un capítulo de reconciliación, se dan cuenta, como si fuera el sacramento de la confesión. Bueno, después nos menciona aquí que aquella misma noche Jacob se levantó, es en el versículo 22, tomó a sus dos esposas, sí les llama dos esposas, a las tres no les llama esposas, sus dos esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río, que se llama Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Se le aparece un hombre y empieza a pelear con él, a luchar contra él. O sea, esto está muy raro. Sí, está muy raro. Después de haber protegido a su gente, después de haber mandado esos regalos a Esaú, después de ser humilde, sencillo, se aparece un hombre, un ser humano, y empieza a luchar con él toda la noche hasta el amanecer. Pero el hombre no podía vencer a Jacob. Lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esta parte se le zafó, o sea, se deslocó la parte de la cadera. Cuando estaba luchando con Jacob, pobre Jacob, ¿verdad? Entonces el hombre le dijo, ya suéltame. El hombre que estaba luchando con Jacob le dijo, ya suéltame porque ya va a amanecer. Y nada más tenía que estar en la noche luchando con él, no en el día. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Jacob le dice, no, dame la bendición. Oigan, entonces Jacob se daría cuenta que estaba luchando con quién. Le dice, ¿y cómo te llamas? Pregunta aquel hombre, me llamo Jacob. O sea, que no sabía ese hombre que Jacob era con quien estaba luchando. O sea, nada más lo encontró ahí en la noche y agarrarlo a golpes. Se dan cuenta que todo esto tiene un mensaje. Y yo te lo vamos a analizar, nada más les estoy retomando para que lo tomen ustedes en cuenta. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Le cambia el nombre. Esa es la clave de que sabemos que ese hombre que estaba luchando con Jacob, él le dice que es Dios. Aquí adelante lo dice. Fíjese en el versículo. Ahora dime cómo te llamas tú, preguntó Jacob, pero el hombre le contestó, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo y Jacob llamó a aquel lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara. No dijo, he luchado contra Dios, no dice, aquí dice, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. A ver, nosotros no podemos luchar con Dios, Dios Todopoderoso. Y mucho menos Jacob pudo haber vencido a Dios, ¿verdad? Y aquí pues no hay ni vencedor, si no era una pelea de box ni de luchas, ¿verdad? A lo que voy es que, ¿por qué pasó esto? Esto es muy importante que ustedes lo tengan, porque es muy interesante. En la noche, en la oscuridad, en la noche y en la oscuridad quiere decir en el pecado. Debemos de luchar en contra de nuestros errores en toda la vida,
de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones. Es una lucha constante durante toda nuestra vida. Y ese es un simbolismo que nos deja aquí esta lectura en que Jacob está luchando. No está luchando contra el pecado, está luchando con Dios mismo. Pero no es Dios como persona. Porque son tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta persona que luchó con Jacob. No, no. Es un enviado de Dios. Podríamos decir que es una personificación para que Jacob se salvara, para que Jacob se reconciliara plenamente con su hermano, para que Jacob recibiera la bendición después de haber hecho una reconciliación. Por eso nosotros los católicos primero nos reconciliamos y después tomamos la comunión. Porque se nos dice en la doctrina que no puedes recibir la comunión si no estás libre de pecado. Primero están tus obras, y aquí la obra fue esa lucha constante durante toda la noche, esa lucha constante que tenemos nosotros durante toda nuestra vida. ¿Sí? Estamos luchando con las cosas de Dios en contra del pecado. Hay que ser fuertes como Jacob y vencer. Aquí no dice que haya vencido Jacob, pero no nos dice, aquí no nos dice eso, pero sí nos menciona que ese hombre no podía vencer a Jacob. Cuando tú estás con Dios, cuando te arrepientes, cuando conoces, amas y sirves a Dios, no hay nada que te pueda vencer. Y tú le puedes pedir a Dios y Dios te puede otorgar todo porque sabe que tú eres digno y mereces todo lo que el Señor nos ofrece. Aparte de casa, vestir y sustento, que es la bendición para que te vaya bien y seas feliz. Este hombre le dice, suéltame. Y le dice, ¿tú quién eres? O sea, como si no lo supiera. Esto es importante. El Señor nos pregunta a nosotros mismos, oye, ¿tú quién eres? Yo soy tu servidor, Señor. Yo soy tu hijo. Yo soy un soldado a tu servicio. Y estoy aquí para conocer, amarte y servirte. Eso es, ¿sí? ¿Con qué podemos hacer esto? Con la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Si nos preguntaran, y aquí el hombre le pregunta a Jacob, no porque no supiera quién era, sino porque nosotros debemos de reconocernos, de saber quiénes somos. Y ahorita tú puedes agarrar y entender y saber y decir, pues yo soy fulano de tal, sí, pero estamos hablando en la presencia de Dios. ¿Vas a seguir siendo el mismo como siempre lo has sido? No sé cuántos años tengas, pero vas a seguir siendo el mismo. Has desperdiciado muchos años de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu madurez, a lo mejor hasta de tu vejez, y no te has reconciliado mínimo con tu gente. No has hecho nada de lo que el Señor te ha dispuesto que hagas en esta vida. ¿Cuánta gente anda así? Hay muchísimos, hay mucha mies, hay mucha gente que necesita conocer, amar y servir a Dios. Y unos la conocen equivocadamente. Ahí tenemos a muchos religiosos, muchos santeros, y hablo claramente de la Iglesia Católica, ¿sí? Muchas creencias vanas, muchas organizaciones como los de San Judas Tadeo o los de San Charbel, ¿sí? O algunos otros más del Sagrado Corazón. No están mal, están equivocados en lo que hacen. No están mal las organizaciones, porque al final de cuentas tratan de encontrar a Dios. Pero sí en sus creencias vanas, porque son idólatras y empiezan a idolatrar a lo que no deben. Al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Lo hemos visto. A nuestra Santísima Madre se le venera y se le respeta. Y ella nos cuida y nosotros le pedimos. Por eso Jacob luchó toda la noche, porque la oscuridad quiere decir el pecado, porque tenía el pecado, se estaba limpiando. Por ahí algunos teólogos van a decir, ay no, pues es que estaba limpiándose, es como su purgatorio, ¿no? Ah, no, porque sí, de veras hay alguien que siempre le busca en donde no hay. Y sabiendo que él tiene que buscar en donde está, no le busca por ahí, le busca por otro lado, otro significado, ¿no? Y otros dicen, no, pues que luchó con Dios. No está luchando con Dios. ¿Sí? Aquí bien claramente, al menos en esta Biblia que es de Biblia de Dios habla hoy,
Nos dice, he visto a Dios cara a cara. Él según Jacob, pero nadie ha visto a Dios, nadie. Él así lo sintió, así lo vivió y por eso no lo publica. Pero nadie ha visto a Dios cara a cara. No podemos ver a Dios cara a cara. Pero aquí no hubiera dicho eso, hubiera dicho, he luchado contra Dios. He tenido un pleito con la esencia del Señor. Y no lo dice así, dice, he visto a Dios cara a cara. Y dice, todavía estoy vivo, pues sí. Porque en realidad este es un evento, es una situación, es un pasaje para nosotros bíblico en donde se nos está presentando muchos significados, como los acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Quieres estar bien con Dios? Lucha contra el pecado. ¿Sí? No es que este hombre haya sido el pecado, es que este hombre está luchando con Jacob porque en nuestra vida se nos presentan muchas incógnitas y a veces esperamos razonar las cosas del Señor. Y estamos luchando con las cosas del Señor y no entendemos y no sabemos y no comprendemos y no las razonamos. Y no podemos lograr un avance porque ¿por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios quiere que soporte esto? ¿Por qué Dios quiere que yo haga esto? Y empezamos a decir, ¿por qué tengo un hijo descarriado? ¿Por qué mi esposo me golpea? ¿Por qué mi esposa es mala? ¿Por qué mis hijos salieron borrachos? ¿Por qué salieron drogadictos? ¿Por qué no quieren trabajar? ¿Por qué no quieren estudiar? Y empezamos a decir y decir y decir y empezamos a culpar a Dios porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque no puedo tener lo que tiene el vecino, porque no puedo tener lo que tiene el compadre, porque no puedo tener tanto como aquel familiar, como aquel amigo. Y empezamos nosotros a protestar. Y empezamos a decir, tengo muchas deudas, me ha ido mal, Dios no me cuida, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Y empezamos a luchar, a luchar, a luchar. Eso es lo que pasa. Dios está con nosotros. Y hay que estar luchando constantemente, así como Jacob, para poder estar bien con Dios. Y lo principal es un examen de conciencia como lo hizo Jacob. El decir las cosas, una confesión de boca como lo hizo Jacob. Al decir, yo me quiero reconciliar con mi hermano Esaú y estoy haciendo todo lo posible y mandar regalitos, ¿verdad? Bueno, ya Jacob estaba, dice aquí en el versículo 30, ya Jacob llamó a aquel lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. No nos menciona qué le dijeron sus mujeres o cómo se curó, no nos menciona nada de eso, ¿eh? Por eso, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Claro, la coyuntura de la cadera de los animales, ¿verdad? Pues no de los seres humanos. Aquí no está muy explícita la literatura, pero así el hagiógrafo nos escribe y nos explica que por eso los del pueblo de Israel, ya les dice Israel, no del pueblo Jacob, sino el pueblo de Israel, porque Dios le cambia el nombre. ¿Por qué has luchado con Dios? Así le dice el hombre. Por eso se llama Israel. Israel lucha con Dios, no contra Dios. A ver, no sé si estoy siendo explícito, ¿verdad? Vamos a luchar, ¿no? Vamos a luchar. ¿Con quién? Vamos a luchar contra ellos. Ah, bueno, es en contra. Vamos a luchar contigo, contigo y contigo. Ah, bueno, somos una banda, vamos a luchar con nosotros. Es aquí, lucha con Dios. ¿Sí? No está en contra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque vuelvo a reiterar, muchos de nosotros decimos, ay, qué difícil lo que pide la iglesia, ¿no? Qué difícil son cumplir los mandamientos de Dios, es una lucha. Qué difícil es cumplir el ayuno, la abstinencia. Qué difícil es, ¿no? Caer en pecado, ¿no? Estamos luchando, ¿no? Como que pareciera que estamos luchando con Dios porque nos pone Dios muchas leyes, muchos reglamentos, muchos mandatos y sentimos como que estamos luchando con Dios. No en contra, con Dios. Y es lo mismo que se está explicando aquí. Bueno, en este capítulo hemos visto entonces la reconciliación, la continuación de la reconciliación, ¿sí? La sencillez, la humildad, la forma de hacer lo posible por estar bien con Dios, del arrepentimiento,
de que hay que darle su lugar a las cosas del Señor para que nos vaya bien. Recibamos nosotros casa y sustento. Y si nosotros estamos bien con Dios, el Señor nos da todo como se lo dio a Jacob. Muchísimo le dio, muchísimo. Iba solamente con su bastón y regresó con 2 esposas, 2 esclavas, con 11 hijos y un montón de cosas. Una bendición de Dios total, ¿sí? Y después de todo esto, de conocer a Dios, lo ama y lo sirve siendo el sencillo, humilde y próspero. Y vemos entonces en este pasaje en que se encuentra esa lucha, como le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque luchaste, has luchado con Dios, no en contra de Dios, y con los hombres, y has vencido tu malestar, tu pecado, tu mala actitud, estando con Dios. Y lo bendice, la bendición es muy importante, y nosotros hemos llevado la bendición desde nuestro bautismo. En el capítulo número 33, nos menciona que Esaú lo ve Jacob, que venía acompañado de 400 hombres, ya lo habíamos analizado, y pues reparte a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas, los coloca lejos, se adelanta y se inclina hasta tocar el suelo con la frente 7 veces delante de Esaú. 7 veces, que es plenitud, ¿sí? Como los días de la semana. Es un símbolo de total arrepentimiento y de total perdón. Pero Esaú corrió a su encuentro echándole los brazos al cuello. El amor se hace presente, la paz se hace presente. Es mejor el diálogo, es mejor la reconciliación, es mejor encontrar la respuesta en las cosas de Dios que la respuesta en las cosas de los hombres. Cuando nos olvidemos de las envidias, cuando entendamos que una persona puede tener más cosas que nosotros, que otros, cuando entendamos que una persona tiene una diferencia de nosotros y que eso no nos causa ningún daño, entonces podremos llegar a tener paz en nuestros corazones. No habrá envidia, no habrá soberbia, no habrá avaricia, no habrá recelo. No debe de haber mentira y no debe de haber falsos testimonios. Y nos encuentra aquí diciendo que lo abraza y lo besa, y los 2 lloraron de arrepentimiento. Después Esaú se fijó en las mujeres, en los niños, le pregunta que quiénes son, pues es su familia, de Jacob, sus esclavas, y le menciona, bueno, aquí también nos menciona que se acerca a Lea y sus hijos y se inclinan de la misma manera, y por último se acerca a José y Raquel y también, y se acercan sus esclavas y se inclinan igual, lo que hizo Jacob. Esto nos da a entender que hagamos lo mismo que hace la gente honesta, sencilla, humilde, la gente que conocimiento de las cosas del Señor, hagamos lo mismo que ellos. Copiemos sus buenas actitudes, copiemos su buena conducta, su amor que le tiene. Esa es la manera que debemos nosotros de sobresalir y no estar copiando las cosas equívocas y malas de las personas. Es que yo veo cómo esa persona tiene mucho dinero. Ay, yo quiero ser, ¿cómo lo hace para tener? Ay, yo voy a hacer lo mismo. Esa gente disfruta la vida corporal y material de esta manera, yo también voy a hacer lo mismo. Yo he visto cómo lo hacen, ay, yo lo quiero hacer igual. Esa persona estudió, esa persona trabaja de eso, yo quiero hacer lo mismo. Eso está mal. Copiemos las cosas benévolas, benditas, las obras que el Señor presenta y que son sustanciosas para nuestro espíritu. Esaú le pregunta a Jacob, ¿qué piensas hacer con todas las cosas que me has mandado, las manadas de animales? Dice Jacob, pues ganar tu voluntad. Para eso son los regalos, para que haya paz y tranquilidad en las personas. Pero en la actualidad los regalos son para otra cosa. Llevamos regalo por compromiso, pues nos invitaron al cumpleaños, nos invitaron a la boda, nos invitaron a los 15 años, nos invitaron al bautizo, pues hay que llevar regalo. Si no van a decir que somos tacaños. Y pues hay que llevar regalo, pues nos van a dar de tragar, de cenar, ¿verdad? Y entonces ya el significado del regalo pues ya no es el mismo en la actualidad. Ya es otro, ya es muy social. Y ahora hasta lo envuelven en papel. Y le ponen moño. Y al moño le ponen un adorno. O sea, adorno tras adorno tras adorno. Oigan,
Si vas a dar algo, dalo sin envoltura. Ay, no, es una sorpresa. Porque me emociona que lo abra y que lo abra así. Ay, por favor. O sea, te emocionan cosas vanas, tontas, fuera de lugar. El mejor regalo es la oración que le puedes dar tú a otra persona. El mejor regalo es la paz, es el amor que le puedes dar a otra persona. Ese es el mejor regalo. El servicio, como Jacob se ponía a su servicio Esaú, siendo que Dios le había dicho, tú vas a ser sirviente de tu hermano Jacob, le dijo Esaú. ¿Y se dan cuenta cómo Esaú también tuvo mucho? Dios también lo bendijo, a pesar de que no recibió la bendición de Isaac, su papá, también tuvo mucho. Entonces Dios nos abandona, no, a pesar de haberse casado con las hititas, no lo abandonó. Dios no abandona a nadie. Todos somos sus hijos. Dice, no, hermano mío, yo tengo suficiente, quédate con todo. Dice, no necesito lo que me estés dando. Y le dice a Jacob, no, recíbelo, por favor. Entonces, de ahí viene que cuando te dan algo, pues no lo rechaces. No regreses lo que te regalan, porque es una grosería. En la actualidad se dice así. Pero porque ya hemos perdido el significado total de lo que es un regalo. Aquí le da a entender de que no, si no te estoy dando porque no tengas, y no te estoy dando porque tengo mucho, te lo estoy dando porque me sale del corazón, del sentimiento, para una reconciliación. Ojalá y fuera así, ¿verdad? Te traigo este regalo no porque no tengas pañales, porque de repente hacen un baby shower y les dicen, de pañales, y todos tienen que llevar pañales. ¿Qué es eso? Ahora se casan y dicen, en la mesa de regalos. Y les ponen una lista, a ver, no tengo refrigerador, no tengo lavadora, no tengo licuadora, no tengo, o sea, secadora, o sea, ¿qué? No, si no es para eso los regalos, no es porque esa persona no tenga, ni es porque tú tienes mucho, ¿no? Es un significado, como lo que estamos viendo aquí del regalo, ¿sí? De reconciliación, de paz, de amor, de sentimiento. Yo te voy a regalar esto, con mucho amor y mucho sentimiento. Bueno, vámonos de aquí, yo iré delante, dijo Saúl. Querido hermano, tú sabes que no puedo irme tan rápido, tú adelántate y pues yo tengo que ir con calma, pues tengo niños, tengo animales que van criando y pues no se puede. Bueno, pues, ahí te dejo unos hombres para que te acompañen. No, no hacen falta, no te preocupes, ¿sí? Entonces aquí nos menciona que pues Esaú regresa primero, después Jacob se fue a un lugar que se llama Sucot, ahí se hizo su casa, y hizo enramadas para sus animales, bueno, no solamente, sino todos sus siervos, y aquel lugar lo llamó Sucot. Cuando Jacob vino de Padam Aram, llegó sano y sano, ya estaba curado. No nos menciona cómo se curó, a lo mejor tenía o así alguien que supiera algo de medicina o no sé, no nos menciona, pero sí nos menciona que fue curado. Y todas las personas son curadas por la voluntad de nuestro Padre Dios. Los médicos solamente, los científicos solamente, las enfermeras solamente son instrumentos de Dios. Hay doctores que dicen, no, ya no vive, ya no va a vivir. ¿Cuánto me queda de vida, doctor? Pues una semana. Y resulta que después vive años. Y el doctor hasta se espanta y dice, ¿qué pasó? Pues sí. Hay doctores que de repente dicen, no, pues es que tiene un tumor en el cerebro. Y no, pues no es operable. No, pues vamos a dejarlo así, pues no. Pues hasta lo que dure. Y dura años y después le dicen, doctor, el tumor ya no está, ya le sacamos una radiografía y ya desapareció. La medicina actual, la ciencia actual todavía no tiene total conocimiento del ser humano en su salud. Llegan enfermedades nuevas, se curan las viejas, pero llegan nuevas. Y así va a ser siempre. Esto nos quiere dar a entender que solamente quien es el sabio, Dios. Y los doctores y científicos y enfermeros son instrumentos para llevar a cabo la sanidad del ser humano. Y aquí vemos que nos menciona muy claramente que Jacob llega a Padam, llegó sano y salvo a Canaán. Y acampó frente a las ciudades de Siquem. Por 100 monedas compró un terreno, no dice las 100 monedas si eran de oro, de plata, no, por
Por 100 monedas compró un terreno a los hijos de Amor. El número 100 es el número 10, seguido de ceros, que es la perfección. El padre de Siquem, y ahí puso su campamento. Después construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel, Dios e Israel. Construyó un altar dándole gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Entonces vemos cómo aquí Jacob plenamente se reconcilia con su hermano, hay paz, hay amor, hay tranquilidad, y le da gracias a Dios por todo lo que le ha dado, que muchísimo le dio, pero también le dio muchísimo a Esaú. Dios no abandona a nadie, a nadie. Y vemos entonces aquí cómo pues llegan a la tierra, a su tierra, a vivir en paz y tranquilidad. Ya veremos en los demás capítulos qué pasa con ellos, pero hemos visto varios mensajes, principalmente en el capítulo anterior, y en este otro capítulo vemos el resolutivo del poder de Dios que le da a Jacob, y es el poder de Dios que nos da a cada uno de nosotros para obtener lo que necesitamos. Si se hacen ustedes la pregunta ¿por qué unos tienen más que otros? Simple y llanamente es porque los demás necesitan tener eso para poder conocer, amar y servir a Dios. Y si tú tienes menos es porque es lo que necesitabas tú para conocer, amar y servir a Dios. No necesitabas más. Y quítate y haz a un lado esa envidia de tus hermanos, ese rencor de tus hermanos, tus parientes, vecinos, amigos. Reconcíliate con ellos, haz la paz para que puedas tener a Dios. Lucha con Dios, con las cosas de Dios lucha, porque las cosas de Dios se te han dado para que tú triunfes. Ya tenemos la bendición de Dios. Nosotros en la actualidad desde nuestro bautismo, católicos o no católicos, usan el bautismo de iniciación. Ya estamos llenos de la bendición de Dios. Y aquí este hombre le vuelve a dar la bendición a Jacob. Entonces, ¿qué nos sirvió la bendición de su papá Isaac? Sí, pero después de tener una prueba en el mundo, no es que haya sido malo todo lo que hizo en 20 años Jacob, pero se necesita renovar la bendición. Podríamos decirlo de esa manera. Y bueno, los católicos, pues, cada 8 días, son todos los que van a misa todos los días, el sacerdote, que es un instrumento de Dios, nos transmite esa bendición. Pero no es de que la bendición ya haya flaqueado, ya se haya disminuido como la gasolina, y necesitas volver a llenar el tanque, ¿verdad?, de bendición para que te vaya bien. No, es para que tú te des cuenta de que en cada paso, en cada actitud, en cada escalón que vas subiendo las cosas del Señor, el Señor te va llenando de bendiciones, te va llenando de bendiciones. Te va llenando de bendiciones, no de indulgencias, A ver, te va llenando de bendiciones. ¿Qué más es? ¿Una indulgencia o una bendición? Sí, hay que poner claras las cosas, ¿no? Si tú le preguntas a un católico, ¿qué es más para ti, una indulgencia o una bendición? Va a decir, no, pues una indulgencia, porque con las indulgencias llego al purgatorio, rápido salgo, como si fuese una estancia, como si fuese una antesala, como si fuera una cárcel preventiva, ¿verdad? Ya después sales de ahí, ya te vas a disfrutar, ¿no? ¿Qué vamos a disfrutar, hermanos? Lo único que puedes ahorita disfrutar, si entiendes, son tus 5 sentidos. Si los disfrutas de una manera corporal, ¿qué disfrutas de una manera espiritual? Esa es la pregunta también que te hago. Pero bueno, vamos a acabar con lo anterior para poder entender esto, ¿verdad? Sí, porque puedes tú decir cómo disfruto una vida espiritual. Y es muy importante entenderla. Entonces, el que nosotros cumplamos con el Señor, el que nosotros hagamos las cosas que el Señor nos está pidiendo, estamos en conexión con el Señor siempre. Y estamos bien. Y vamos bien. Y hagamos lo que nos corresponde. Pero muchos de nosotros nos distanciamos del Señor porque nos integramos en lo mundano, en lo terrenal, en lo que nos va haciendo que nosotros nos salgamos del ritmo primordial, que es conocer, amar y servir a Dios. Y cuando nosotros ofrecemos al Señor nuestra vida, haciendo obras de caridad, haciendo oración, que es lo más importante,
¿verdad? Es una comunicación con Dios. Como aquí Jacob, que hizo un altar después de todo esto, como agradecimiento al Señor. Pues nosotros hagamos también de nuestra vida un altar. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cómo nos podemos dar gustos, espiritualmente hablando, pues con oración, con el rezo, con la reconciliación, con las obras de caridad, con los cánticos, con los salmos, ¿sí? Con nuestro buen comportamiento y con que todos los días tú estés agradeciéndole a Dios y le estés pidiendo a Dios que luches con Él, luchar con las cosas del Señor. Eso es lo que debemos nosotros siempre de estar presentes. Bueno, espero que esto te haya servido y que de hoy en adelante, pues, fuera envidias, fuera recelos, fuera discordias, fuera actitudes agresivas y comportamientos equívocos. Pensemos nítidamente en que no queda de otra. Si quieres ser feliz, solamente lo puedes lograr estando con nuestro Padre Dios. No hay otra. Por medio del Espíritu Santo. Y sigamos el camino que es Cristo. No hay otra forma, ¿eh? Que Dios te bendiga.